Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cansados de las fiestas de anoche? ¿Quién fue a una fiesta? Pero están aquí, así que felicidades porque es un gran esfuerzo que estemos aquí unidos para la actualización del One Big Beautiful Bill. El QR code lo necesitan escanear. Sí, Para su crédito, por estar aquí aprendiendo, por favor escaneen este código, porque son 2 horas que podrán conseguir de educación continua. ¿Ya estamos? Hoy vamos a repasar un análisis legislativo de la nueva ley tributaria, the One Big Beautiful Bill. No sé si tengan mi presentación, pero bueno, por mientras de que sacamos lo de mi presentación. Ok, ahí estamos. Si no hemos tenido el placer de conocernos, mucho gusto. Mi nombre es Nadia Rodríguez, soy contadora pública certificada y asesora fiscal certificada. Tengo más de 15 años en la industria, pero mi pasión es ser educadora y oradora pública para temas fiscales. Soy también fundadora de una comunidad que se llama Nadia CPA Inner Circle. Es una comunidad en línea donde profesionales de impuestos nos reunimos, nos apoyamos mutuamente, porque en esa comunidad crecemos juntos, aprendemos juntos y triunfamos juntos. Y también, de hecho, un saludo a aquellos de mi comunidad que se están uniendo con nosotros virtualmente en este momento. La agenda. Ojalá hayan descansado anoche, ojalá se estén tomando su café, porque tenemos mucha información que repasar el día de hoy. Vamos a empezar con el proceso legislativo. ¿Cómo es que se pasó la ley del One Big Beautiful Bill y qué fechas tenemos que prestar atención? Las disposiciones que vienen con esta nueva ley, ¿cuáles aplican ya en este año del 2025? ¿Y cuáles disposiciones empiezan a empezar a aplicar en el año 2026 y en adelante? Y después de que aprendamos esta información, ¿cuál es el plan de acción para nuestros clientes? Y al final vamos a dejar tiempo para sus preguntas, alguna duda que tengan sobre esta nueva ley fiscal. Empezamos de cómo es que se pasó esta ley fiscal. Las fechas son tan importantes porque si vemos desde el 16 de mayo fue cuando se presentó por primera vez la ley, que todavía no se ha convertido en ley, en la Cámara de Representantes. ¿Y por qué es importante que prestemos atención en las fechas? Porque si es que leen algún artículo en línea y ese artículo está con estas fechas antes de que la ley se haya convertido en ley, quizá no es la información más importante, no es la ley del día de hoy. Después de que la Cámara de Representantes vio la ley, hizo cambios, el día 22 de mayo aprobó una versión de lo que sería ley. Pero esa no fue la ley, porque el proceso legislativo tiene que mandar estas disposiciones de la ley, de las propuestas de la ley, al Senado. El Senado, el 1 de julio, revisa, hace cambios y se la regresa a la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes revisa la nueva versión y el 3 de julio la aprueba. El 4 de julio es cuando el presidente la firma y se convierte en ley. Es más de 800 páginas, 10 títulos, pero solamente el título número 7 es el que corresponde a la ley fiscal de los impuestos. Si ven la fecha, el 4 de julio del año 2025, ¿quién se acuerda cuál fue la ley reformatoria más grande antes del One Big Beautiful Bill? Fue en diciembre de 2017, el Tax Cuts and Jobs Act. Muchas de las disposiciones que venían con esa ley estaban por vencerse al final de este año, del 2025. Entonces íbamos a tener un cambio radical, empezando en el 2026. Pero llegó el One Big Beautiful Bill, hizo algunos cambios, extendió lo que se iba a vencerse,
Pero es importante tomar en cuenta que en el 2017 los cambios que estaban antes del 2018 ya no van a regresar. Uno de esos cambios es la tasa de impuestos. Antes del 2018, ven la tasa de impuestos que era del 10% y subía al 15%, 25%, 28% y la más alta tasa de impuestos individual fue el 39.6%. Esas son las tasas de impuestos que hemos tenido desde el 2018. Estaban por vencerse. Que teníamos antes del 2018. Las que ven a la derecha, del 10% al 12%. Entonces vemos que son tasas de impuestos individuales más bajas. Al final del 2025 nos íbamos a regresar a unas tasas de impuestos más altas para los individuos. Ya no será el caso y ahora estas son las nuevas tasas que aplican y son permanentes. Ya no tienen fecha de vencimiento, al menos que pasen otra ley fiscal que ya no tenga en efecto estas tasas fiscales. Pero si ven la tasa fiscal más alta, 37%. Entonces, en conclusión, seguimos teniendo tasas de impuestos más bajas. Ya sé que a veces no se siente así, pero sí antes del 2018 es cuando teníamos más altas las tasas de impuestos. La deducción estándar. Sabemos que empezando en el año 2018, empezamos a tener deducciones estándar más altas, lo doble de lo que teníamos antes del 2018. Lo que hace el One Big Beautiful Bill es que remueve las fechas de vencimiento, ya no se van a vencer al final del 2025, las vamos a seguir teniendo y de hecho las aumentó un poco más. Porque en mayo del 2025 el IRS ya había puesto unas cantidades de deducción estándar un poquito más bajas de lo que ven ahora. Pero la nueva ley fiscal llegó, los hizo permanentes, ya no tienen fecha de vencimiento y aumentan un poquito más. También lo que ya es eliminado completamente son las excepciones personales, las personal exemptions. ¿Quién recuerda tener esos en el 2017? Ya no van a regresar, no han estado desde el 2018 y ya son permanentemente eliminadas. La deducción de impuestos estatales y locales. Aquellos, si recuerdan, antes del 2018, los contribuyentes que pagan impuestos en los impuestos estatales y locales, los residentes de California, tienen un impuesto más alto que en los Estados Unidos. Ustedes pagan el 9% en California. Bueno, ahorita van a arreglarse. Antes del 2018, un contribuyente incluía 100% de lo que pagaban en impuestos estatales en su anexo A, en las deducciones detalladas. ¿Qué pasa en el 2018 con el TCJA? Esas deducciones son limitadas a $10,000. Eso afectó mucho a esos residentes de California, los residentes de Nueva York, donde tienen las tasas de impuestos más altas de los Estados Unidos. Lo que viene con el One Big Beautiful Bill, que de hecho esto se iba a vencer. Al final del 2025 eliminaban ese límite, empezando en el 2026 regresábamos a poder deducir todos los impuestos estatales empezando en el 2026, que es algo que nos estaba dando gusto, porque ya no iba a haber limitación. Pero llegó el One Big Beautiful Bill y dice, no, ya no va a haber fecha de vencimiento, pero ahora el límite ya no va a ser 10,000. Ahora el límite es de 40,000 empezando en el 2025. Pero con todas nuevas noticias tiene que venir alguna condición. Los 40,000 que se permiten como deducción empezando en el 2025 van a ser también limitadas si tenemos contribuyentes que tienen ingresos mayores de $500,000. En cuanto el contribuyente tenga más de $500,000 de ingresos, esa deducción de 40,000 empieza a reducirse hasta $10,000, al límite que hemos conocido. Pero cuando decimos es un límite permanente, estos 40,000
se convierten en 40,400 en el 2026 y luego disfrutamos en el 2027 al 2029 un aumento de 1%. Pero empezando en el año 2030, regresamos permanentemente a $10,000 de límite. Entonces, esta es una oportunidad para nosotros informarles a nuestros clientes, si es que estamos llegando al año 2029, cómo prepararnos, porque regresamos al límite de $10,000 y no viene con fecha de vencimiento. Las deducciones misceláneas en el anexo A no las hemos tenido desde el 2018. Estaban por vencerse. Al final del 2025 las íbamos a volver a ver de vuelta en el anexo A, empezando en el 2026, pero la ley del One Big Beautiful Bill llegó y la eliminó completamente. De hecho, yo tengo un cliente que estábamos con gusto esperando que se venciera esto y que volvamos a disfrutar de los miscellaneous expenses. La razón es que mi cliente es empleado de una compañía que se dedica a la venta de alfombras. Mi cliente maneja mucho a las locaciones de los clientes para vender estas alfombras. El empleador no le da nada de regreso por sus millas, que le está metiendo su propio carro personal, no le aumenta el sueldo. Entonces, como empleado, él no puede tener unreimbursed employee expenses. Empezando el 2026, estábamos esperando que regresara al anexo A para que él pueda tomar la deducción de esos gastos como empleado en el anexo A. Pero las malas noticias no van a regresar y no regresarán porque ya permanentemente están eliminadas. El QBI-D, la deducción de ingresos de negocios calificados. Esta fue una buena deducción que se vino con el Tax Cuts and Jobs Act. Estaba por vencerse. Eso no lo queríamos porque estamos disfrutando el día de hoy de un 20% de deducción por los ingresos calificados de negocios. Pero lo bueno del One Big Beautiful Bill vino y quitó la fecha de vencimiento y ahora es permanentemente el 20% que podemos disfrutar. Esas son unas disposiciones nuevas. ¿Quién ha escuchado del No Tax on Tips? La deducción por impuestos sobre las propinas. Es una deducción de hasta $25,000 de propinas calificadas. Viene también con muchas condiciones. ¿Qué es lo que significa propinas calificadas? Les voy a explicar. Antes de eso, el contribuyente puede disfrutar de esta deducción de $25,000, pero solamente si sus ingresos no exceden más de $150,000 o $300,000 si es pareja casada. En ese momento, los $25,000 de deducción se empiezan a reducir por $100 por cada $1,000 que excede ese límite de ingresos. Y el punto de abajo, se requiere un seguro social válido para poder disfrutar de esta deducción de $25,000 por propinas calificadas. Aquellos que tienen un ITIN no tienen derecho a esta deducción. Si hablamos de propinas calificadas, ¿cómo es el gobierno que dice que son propinas calificadas? La primera regla dice, para que sean propinas calificadas, tiene que ser en una industria, en un trabajo donde han recibido por tradición propinas antes del 2025. O sea que el día de hoy no podemos decir, de repente, esta industria ya empieza a recibir propinas. Tiene que haber sido un trabajo que por costumbre se pagan en propinas. El Departamento del Tesoro, cuando tengan acceso a los slides, hay un link. Ellos acaban de emitir al final de agosto una lista de estos trabajos, de ese tipo de ocupaciones que ellos dicen que son los que reciben este tipo de deducción. Y son los normales, ya vi la lista, que es los meseros, los estilistas, los peluqueros. Lo que sí me sorprendió ver fue los electricistas, los plomeros. Yo tengo clientes así que la verdad nunca han recibido propinas. Será porque el bill de ellos ya cuesta, el servicio de ellos está caro, pero ellos no han recibido propinas.
Pero al final también dice propinas calificadas, la deducción no aplica a las SSTBs, que son negocios de servicios específicos. ¿Y cuáles son esos? Son los que están en estos campos: salud, derecho, contabilidad. Nosotros, aunque hagamos un buen trabajo, y si es que nuestro cliente reconoce el gran trabajo que estamos haciendo, las desveladas que nos aventamos, y nos paguen en una propina, no podemos deducir nuestros ingresos por esa propina. Nosotros somos en un campo que es un SSTB. Estamos limitados. No tenemos derecho a la deducción de propinas calificadas. También las propinas calificadas tiene que ser un pago voluntario. No puede uno decir, págame $1 y lo demás me lo pagas como una propina. Tiene que ser una cantidad que el que está pagando la propina tiene que venir pues de su corazón. No podemos tener ninguna influencia en cuánto debe de ser la propina. Bueno, si ustedes saben el formulario W2, el 1099, porque claro, los Ubers, ellos reciben propinas. Los estilistas, ellos trabajan por su propia cuenta, reciben propinas. ¿Cómo es que nosotros como profesionales de impuestos vamos a poder distinguir entre los ingresos y las propinas calificadas? Las malas noticias es que el IRS acaba de anunciar: no va a haber ningún cambio en el formulario W2 ni en el 1099. O sea que nuestro trabajo va a ser más difícil. Vamos a tener que tener comunicación con nuestros clientes. ¿Cuánto es cliente que está recibiendo de propinas? Va a ser una tarea muy difícil porque si ustedes saben, el día de cuando hacemos los tax returns, el cliente no se acuerda ni qué comió el año pasado. Ni yo me acuerdo. Va a ser difícil. La clave es la comunicación desde ahora. Cliente, empiecen a ver sus cuentas. ¿Cuánto de los ingresos han recibido como propinas? Si vemos aquí el formulario W2 del 2025, se va a ver igual, no va a haber ningún cambio. Como profesionales de impuestos, ¿qué podemos hacer nosotros? Ver la casilla número 7. Esos son los Social Security Tips. ¿Son propinas calificadas? Vamos a tener que usar nuestro propio juicio. Yo tomaría esa cantidad, pero también le diría al cliente, ¿estás de acuerdo con esta cantidad? ¿Llevaste cuentas por separada como mesero que estás recibiendo un W2? Lo más probable es que no lleva cuentas separadas. Yo me voy a basar en la casilla número 7 para la deducción de propinas calificadas. Si vemos en el 2026, el IRS sacó un draft de lo que el 2026, el formulario W2, cómo se va a ver. Vemos que en la casilla 12A hay un nuevo código, la TP. Aquí es donde el empleador va a poner las propinas calificadas. Ya nuestro trabajo va a ser un poco más fácil, pero en el 2026, cuando estemos preparando los impuestos del 2025, va a ser un poco más trabajo. Pero si ven aquí, el IRS nos está dando un anexo 1A. Ese es un anexo completamente nuevo y va a ser nuevo para el 2025. Ya vi una copia del 1A y vienen las deducciones nuevas. Las deducciones de propinas calificadas, las deducciones sobre las horas adicionales, el overtime, y las nuevas deducciones que vienen con el One Big Beautiful Bill. Pero es un nuevo anexo que están agregando para el año 2025. Vemos aquí la lista preliminar de las ocupaciones, de los trabajos que habitualmente reciben propinas. Vemos que la primera columna es donde están poniendo el código de la industria. Si vemos aquí la 14B, la casilla del 14B, es ahí donde van a poner el empleador ese código de la ocupación del trabajo que recibe propinas. Vamos a repasar un ejemplo. Tenemos una pareja casada, un contribuyente recibe $20,000 de propinas calificadas. El cónyuge recibe $15,000 de propinas calificadas. O sea, con un total de $35,000.
¿Cuál es la deducción permitida sobre las propinas en la declaración de impuestos de esta pareja? $25,000. Aunque cada uno haya tenido propinas calificadas más de 25,000 o menos de $25,000, cuando agreguemos las dos en una declaración de pareja casada, no puede ser más de $25,000.